Buen día. Bueno, vamos a continuar con la unidad número 2. Vamos a empezar, mejor dicho, la unidad número 2, que se refiere al punto de equilibrio. Para trabajar con esta unidad, tomamos lo que habíamos terminado con la unidad número 1 y habíamos terminado con el gráfico del modelo de costeo variable, que es la aplicación del punto de equilibrio, cómo se explica, cómo debemos entender el punto de equilibrio. Nosotros ahí habíamos graficado lo siguiente, habíamos dicho, bueno, las ventas se funcionan en forma proporcionalmente, a medida que se venden más unidades, se obtienen más pesos. Por otro lado, tenemos los costos fijos, que les decíamos que los costos fijos permanecen y no se mueven a medida que crecen las cantidades que se producen y se venden. Y después tenemos los costos totales, que la diferencia a este costo totales se agregan los costos variables. En este punto, donde está marcando, es donde llegábamos al punto de equilibrio, que en el ejemplo que habíamos llegado, que se obtenía con 3 unidades. A partir de estas unidades se obtiene una rentabilidad. ¿Sí? Ya trabajando con la fórmula del punto de equilibrio, si queríamos conocer cómo se trabaja para calcular el punto de equilibrio, tenemos distintas fórmulas, depende de lo que nosotros necesitamos averiguar. Tenemos el punto de equilibrio es igual, es decir, la cantidad por el cual el resultado va a ser igual a cero, es decir, que la empresa no gana ni pierde, sino que está cubriendo con sus ventas, está cubriendo todos sus costos fijos y costos variables. Las cantidades sería igual al costo fijo que tiene la empresa dividido la contribución marginal. ¿Qué significa contribución marginal? Es la diferencia entre el precio de venta y sus costos variables unitarios. Precio de venta unitario menos los costos variables unitarios. Así como nosotros estamos obteniendo el punto de equilibrio, las cantidades mínimas a vender para obtener un resultado igual a cero, también podemos, despejando esta fórmula, encontrar cualquier otra variable que sea necesaria en función a la información que tenga la empresa. Es así que podemos decir que si nosotros quisiéramos averiguar cuál debería ser nuestro costo fijo en función, conociendo cuántas unidades podemos vender en el mercado, cuál es el precio de venta que tenemos y el costo variable unitario, podemos determinar cuál es el costo fijo máximo que podría tener la empresa para estar en equilibrio. De la misma manera, podemos calcular cuál debería ser el precio de venta unitario mínimo a cobrar, ¿sí? A cobrar para estar en equilibrio. En este caso, conociendo cuáles son nuestros costos fijos, cuáles son las cantidades que podríamos vender en el mercado y cuáles son nuestros costos variables unitarios. De la misma manera, podríamos calcular cuál debería ser nuestro costo variable unitario mínimo para estar en equilibrio, conociendo cuál sería nuestro precio de venta, cuáles son nuestros costos fijos y cuáles son las cantidades que podríamos vender en nuestro mercado. Estas son las fórmulas básicas que ustedes deben conocer para calcular cuando queremos estar en el punto de equilibrio, siempre teniendo en cuenta que estamos expresando en términos físicos. Vamos a pequeños ejemplos. Supongamos que queremos conocer el punto de equilibrio y tenemos esta información. Precio de venta, tenemos los costos variables, tanto de producción y de no producción, y tenemos los costos fijos de producción y los costos fijos de no producción. ¿Qué tenemos que hacer? Los costos fijos serían los 3.000 más los 1.200, es decir, 4.200. El precio de venta serían los 30 pesos y los costos variables serían los 13 pesos más los 5 pesos. Es decir, que serían la sumatoria 18 pesos. Calculemos el punto de equilibrio. Tendríamos que hacer los 4.200 dividido los 30 menos los 18, es decir, que la contribución marginal serían 12 pesos. En ese caso, el punto de equilibrio, las cantidades mínimas a vender para que la empresa obtenga un resultado igual a cero serían 350 unidades. Hagamos la comprobación del estado de resultado. Tenemos venta, 10.500 pesos. ¿Cómo sacamos esos 10.500? Los 350 multiplicó por los 30 pesos. Luego tenemos costo variable de producción, multiplicamos las 350 unidades por los 13 pesos. Los costos variables de no producción, multiplicamos las 350 unidades por los 13 pesos, me da 1.750. Y nosotros restamos esto y me da la contribución marginal igual a 4.200 pesos. A esa contribución marginal le restamos los costos fijos de producción y los costos fijos de no producción, 3.000 y 1.200 pesos respectivamente,
me da que el resultado es igual a 0. ¿Por qué? Porque estamos calculando el punto de equilibrio de la empresa, es decir, aquellas cantidades donde la empresa no obtiene ningún resultado. Con estas unidades, con esta cantidad, cubre todos sus costos, tanto sus costos variables como sus costos fijos. Si continuamos con el mismo ejemplo, ¿qué queremos hacer nosotros? Nosotros tenemos que buscar cuál sería el precio mínimo que deberíamos cobrar, suponiendo que tenemos nuestro costo fijo, nuestro costo variable y la cantidad máxima que podríamos vender, es decir, cuánto podemos vender en nuestro mercado. Entonces, seguimos con los mismos ejemplos. Vamos poniendo acá. Entonces sabemos que tenemos los costos variables, 13 y 5 pesos, tenemos los costos fijos, 3.700 y 1.200, y tenemos las cantidades a vender de 350 unidades. ¿Qué queremos calcular? El precio de venta. ¿Cuál debería ser el precio mínimo para estar en punto de equilibrio? Si aplicamos esta fórmula, ¿qué deberíamos hacer? Dividir los costos fijos por las cantidades, es decir, 3.700 más 1.200 sería 4.900 dividido 350 unidades, más los costos variables, que en este caso la sumatoria de 2 sería igual a 18, y me da que el precio mínimo a cobrar para estar en el punto de equilibrio debería ser 32 pesos. Calculemos estos resultados para comprobar. ¿Qué hacemos? Las ventas. Multiplicamos las 350 unidades por los 32 pesos, nos da 11.200. Los costos de producción, multiplicamos las 350 unidades por los 13 pesos, me da 4.550. Y lo mismo hacemos con los costos variables de la nueva producción. Multiplicamos los 350 unidades por los 5 pesos. Eso me da 1.750 y la contribución marginal son 11.200 menos los costos variables, 4.500, 1.750 y me queda una contribución marginal a 4.900. Le restamos los dos costos fijos de producción y no producción y me queda un resultado neto igual a 0. ¿Por qué? Porque en este volumen CT estamos calculando el punto de equilibrio, ¿sí? El punto de equilibrio y estamos buscando cuál debería ser el precio mínimo que debería cobrar la empresa para estar en punto de equilibrio, conociendo estos datos. Obviamente que si el precio de venta es mayor a 32 pesos, la empresa va a estar obteniendo un resultado positivo. Si es menor a 32 pesos el precio de venta, es decir, que el mercado no nos permite un precio de 32 pesos, sino un precio menor, en ese caso estaríamos obteniendo un resultado negativo. De la misma manera, ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos conocer cuál deberían ser los costos variables máximos, en este caso, conociendo estos datos, es decir, el precio de venta, los costos fijos y las unidades que podríamos vender en nuestro mercado? Teniendo esta información, precio de venta 30 pesos, costo de fijo de producción 3.200, costo de fijo de no producción 1.200. La cantidad a vender son 350 unidades, entonces los costos variables máximos que deberíamos tener serían de 16 pesos, aplicando esta fórmula que estamos viendo acá. ¿Cómo sería? Sería los 30 pesos menos los 4.900 dividido a las 350 unidades. De la misma manera, elaboramos estos resultados y tenemos que la venta sería 10.500 pesos. En este caso, los costos variables ya no los podemos dividir, sino que estamos sacando en forma conjunta, serían los 16 pesos. Serían los costos variables máximos que la empresa podría llegar a tener. Sería los 350 por los 16 pesos, me da 5.600. Contribución marginal, 4.900. Del resto, los costos fijos de producción y no producción, y me queda un resultado igual a 0. Si los costos variables de la empresa están por debajo de los 16 pesos, la empresa tendría un resultado positivo. Si está por arriba de los 16 pesos, en este caso la empresa estaría en una situación de tener resultado negativo. De la misma manera podríamos hacer, si quisiéramos averiguar cuáles deberían ser los costos fijos máximos que la empresa debería tener, conociendo la cantidad a vender, el precio de venta, el costo variable unitario. Partamos con un ejemplo: precio de venta 35, costo variable de producción 13, costo variable de no producción 5, cantidad a vender. Calculamos la fórmula. Fíjense, si ustedes ven acá, esto no es otra cosa que la contribución marginal, precio de venta menos costo variable. Entonces tenemos que
los costos fijos máximo, tanto de producción y no producción en forma conjunta, sería de 6.800. Si nosotros aplicamos estos resultados, tenemos venta 14.000, que serían las 400 unidades a vender por los 35 pesos, los costos variables de producción 5.200, serían las 400 unidades por los 13 pesos, costo variable de no producción 400 por 5, y tendríamos construcción marginal 6.800 pesos. Costos fijos de producción y no producción, le restamos los 6.800 que acabamos de calcular y obviamente que tenemos resultado neto igual a 0 porque estamos, en todos los casos, estamos calculando el punto de equilibrio, ¿sí? Obviamente que si nuestros costos fijos de producción y no producción están por debajo de 6.800, tendríamos un resultado positivo. Si están por arriba, tendríamos un resultado negativo. ¿Sí? Bueno, acá vimos las distintas maneras de buscar el punto de equilibrio conociendo la variable aplicando las distintas fórmulas. De la misma manera, podríamos planificar nuestro resultado. Supongamos que la empresa quiere obtener un resultado, en este caso, acá lo hemos dicho en resultado absoluto. Veamos un ejemplo. Precio de venta, 30 pesos. Costo variable de producción, 13 pesos. Costo variable de no producción, 5 pesos. Costo fijo de la producción, 3.000 pesos. Costo fijo de la no producción, 1.200. Y supongamos que la empresa proyecta un resultado de 1.500 pesos. ¿Qué hacemos? Calculamos, aplicamos esta fórmula. Fíjense en, si ustedes ven, al costo fijo le hemos agregado el resultado proyectado. Entonces calculamos la cantidad para obtener ese resultado y nos da que el punto de equilibrio para cubrir todo nuestro costo más un resultado de 1.500 deberían ser 475 unidades. Lo comprobemos elaborando estos resultados. Tenemos estos resultados: ventas 14.250, que es multiplicar las cantidades, 475 unidades por 30 pesos, y luego sacamos costo de producción, 6.175, multiplicamos las 475 unidades por los 13 pesos. Lo mismo hacemos con los costos de no producción, que en estos casos nos daría 2.375 pesos, multiplicando las 475 unidades por 5 pesos. Me queda una contribución marginal, nos queda una contribución marginal de 5.700 pesos. A eso le restamos los costos fijos de producción y de no producción, 3.000 y 1.200 pesos respectivamente, y nos queda un resultado final de 1.500 pesos, que era lo que la empresa proyectaba, ¿sí? De esta manera también se puede buscar a través de esta fórmula un punto de equilibrio deseando o proyectando el resultado que la empresa desea obtener. Si pasamos a la expresión en términos monetarios, recién trabajamos en términos físicos, ¿sí? Cuando en términos físicos nosotros estamos averiguando las cantidades mínimas a vender. En términos monetarios, por ahí supongamos que usted tenga una ferretería y una ferretería tiene muchos productos, diversa cantidad de productos, distintos tipos de productos, y ahí supongamos que nosotros ya no trabajemos buscando las cantidades, sino que buscamos las ventas en términos monetarios. ¿Cuál debería ser las ventas mínimas que la empresa debería tener para estar en equilibrio? En este caso, nosotros entramos a trabajar con un concepto. Si ustedes leen el libro que está en la bibliografía, ustedes si ven el libro, ahí trabajan con lo que se llama un margen de marcación. ¿Qué es el margen de marcación? Nosotros cuando compramos, en este caso la ferretería, cuando compran todos los productos, la mercadería que va a utilizar para la reventa, ¿qué hace el propietario? Le agrega al costo de adquisición, le agrega un margen. Ese margen que nosotros decimos le agrega es el margen de marcación, ¿sí? Ese margen de marcación va a estar formado por el costo de adquisición más un margen adicional que va a ser, en definitiva, el precio que la empresa va a utilizar para cada uno de esos productos. Entonces, si nosotros quisiéramos averiguar cuál es la venta que la empresa debería obtener para estar en el equilibrio, en ese caso la fórmula a expresar sería los costos fijos multiplicado 1 más el margen de marcación. Es decir, supongo que el margen de marcación sea el 40%, entonces sería 1 más el 0,4. Supongamos que sea el 60%, sería 1 más el 0,6. Sobre eso dividimos por el margen de marcación, 0,40, 0,60, depende cuál sea el margen de marcación.
Si el margen de marcación es el 30%, acá siempre lo expresamos en el tanto por 1, es decir, sería el 0,3. Si es un 70%, el margen de marcación sería el 0,7, ¿sí? Siempre expresado en tanto por 1. Así como nosotros averiguamos el volumen de venta para estar en equilibrio, de la misma manera que lo hemos trabajado en términos físicos, también lo podríamos trabajar en términos monetarios. Es decir, averiguar cuál deberían ser nuestros costos fijos y cuál podría ser nuestro margen de marcación conociendo las restantes variables. Es simplemente despejar los términos en función a qué datos tenemos en nuestro negocio, en nuestra empresa. Vamos a un pequeño ejemplo. Supongamos que el margen de marcación para esta empresa es del 40% y los costos fijos de producción es de 3.000 pesos y los costos fijos de no producción es de 1.200 pesos. ¿Qué queremos averiguar nosotros? Es el punto de equilibrio en términos monetarios. Ya no son las cantidades, sino en términos monetarios. En este caso, el punto de equilibrio en términos monetarios sería 14.200 pesos. Es decir, deberíamos aplicar la fórmula, no se olviden que sería costo fijo por 1 más 0,40 dividido 0,40. Si hacemos el estado de resultado, esta sería la fórmula, costo fijo por 1 más 0,40 dividido 0,40. Eso me da los 14.700 pesos. Si hacemos el estado de resultado, decimos la venta sería 14.700, lo que acabamos de calcular. Y el costo variable, ¿cómo lo sacamos? Los 14.700 dividido 1,4. Si nosotros decimos que el margen de marcación es el 0,40, entonces el precio de venta, ¿cómo va a ser el precio de venta? El precio de venta va a ser el costo de adquisición más esos 0,40. Si aplicamos la inversa, entonces el costo variable va a ser los 14.200 dividido 1,4 y nos da los 10.500 pesos. 14.700 menos 10.500 nos queda 4.200 pesos. Le restamos los costos fijos de producción y no producción, nos queda un resultado igual a 0, porque estamos acá en punto de equilibrio. Este caso es cuando queremos averiguar un punto de equilibrio en términos monetarios, es decir, en pesos, no en unidades físicas. De la misma manera, podemos calcular si queremos determinar o planificar nuestro resultado. Acá le agregamos a los costos fijos, le agregamos los resultados y de la misma manera empezamos a despejar las distintas fórmulas dependiendo cuál es la variable que conocemos. Acá lo único que hicimos es despejar fórmulas. Esto lo ven después ustedes en forma detenida, cómo se va despejando cada una de estas fórmulas. Vamos con un pequeño ejemplo para este caso. Supongamos que la empresa desea obtener un resultado esperado de 5.000 pesos. El margen de marcación sigue siendo el 0,4, es decir, un 40%. Los costos fijos de producción 3.000 y los costos fijos de no producción 1.200. En este caso, el punto de equilibrio en términos monetarios para obtener un resultado esperado de 5.000 pesos sería 32.200 pesos. Si nosotros vemos y hacemos el estado de resultado, tenemos que la venta van a ser 32.200 pesos, los costos variables es los 3.200 dividido 1,4, ¿sí? Como expliqué hace rato, nos queda igual a 23.000 pesos. La contribución marginal nos queda 9.200 pesos. Si a eso le restamos los costos fijos de producción y no producción, nos queda un resultado planificado de 5.000 pesos, que es lo que la empresa quería, ¿sí? Es decir, que a través de esta fórmula hemos determinado el punto de equilibrio para un resultado esperado de 5.000 pesos. Entonces, a través de esta clase ya hemos utilizado distintas metodologías, tanto en términos físicos como en términos monetarios, cómo aplicar distintas fórmulas para planificar o determinar los distintos resultados que estamos deseando. Ya terminando la clase, por último, el punto de equilibrio financiero. El punto de equilibrio financiero no es otra cosa que tener en cuenta únicamente los costos fijos erogables. ¿Qué significa erogable? Aquello que la empresa deba pagar, ¿sí? Deba pagar para producir una unidad. Por ejemplo, dentro de los costos fijos podemos tener la maquinaria, dentro de la maquinaria tenemos las amortizaciones. Las amortizaciones no es un costo fijo erogable, entonces no va dentro de la fórmula.
En cambio, la mano de obra sí va dentro de la fórmula porque es un costo fijo que tenemos que erogar. Acá lo mismo pasa en los costos variables. En los costos variables también puede haber costos variables erogables y no erogables. Entonces, a través de esta fórmula, lo que estamos haciendo es calcular un punto de equilibrio financiero. Y por último, el margen de seguridad. ¿Qué es el margen de seguridad? El margen de seguridad es averiguar en términos físicos qué tan lejos estamos del punto de equilibrio. Es decir, acá es la cantidad prevista que vamos a vender menos el punto de equilibrio dividido la cantidad prevista por 100%. Por ejemplo, si nosotros esto nos da un 120%, ¿qué me está diciendo? Que yo estoy un 20% por arriba del punto de equilibrio. Es decir, que estoy un 20% arriba del punto de equilibrio. Es decir, que mis ventas pueden caer un 20% y yo voy a seguir, voy a llegar a mi punto de equilibrio. En cambio, si a mí me da un 102%, yo tengo que tener cuidado porque en este momento, por ejemplo, si una empresa está en un punto de equilibrio, en una venta proyectada o actualmente tiene una venta por arriba del 2%, es decir, que el margen de seguridad me está dando un 102%, y entramos en cuarentena y eso, al estar muy cerca del punto de equilibrio, puedo llegar a estar, al caerse la venta, puede llegar a caerse la venta, entonces pasar a ser un margen de seguridad negativo. De la misma manera lo podríamos sacar en términos monetarios, es decir, el volumen de venta menos el volumen de venta previsto o el volumen de venta actual menos el volumen de venta en equilibrio. Y ahí me daría cuánto es el margen de seguridad. Vuelvo a insistir, me da un 130%. ¿Qué significa? Que mis ventas están por arriba del 30% del punto de equilibrio. Si las ventas caen un 15%, todavía estoy por arriba del punto de equilibrio. Por lo tanto, no tendría ningún problema. Obviamente que mi resultado disminuye, pero estaría obteniendo un resultado menor al que estoy obteniendo actual, pero al fin y al cabo estoy obteniendo un resultado. Bueno, con esta clase terminamos la unidad número 2, estamos avanzando, y en la próxima clase vamos con la unidad número 3. Por favor, no dejen de hacer consulta en el foro y no dejen de leer la bibliografía que dejamos en la plataforma y sigan, por favor, la guía de lectura que hemos dejado ahí. Bueno, buen día y muchas gracias.